Imagínate a María. Son las 3 de la tarde, un día cualquiera. Está sentada en la misma silla de siempre, en la cocina de su pequeño apartamento. La luz que entra por la ventana no ilumina mucho, solo resalta el polvo en los muebles y la pila de facturas sobre la mesa. Siente el peso en sus hombros, una mezcla de agotamiento y una punzada constante de preocupación. Cada gasto es un malabarismo, cada deseo, un lujo inalcanzable. Se pregunta si alguna vez podrá salir de este ciclo, si habrá un respiro, un alivio verdadero. ¿Hay alguna esperanza para ella? Bienvenidos a la aventura del propósito. Soy Juan, y hoy quiero hablar contigo de algo que tal vez llevas tiempo necesitando escuchar. Sé que a veces nos sentimos así, ¿verdad? Como si estuviéramos nadando contra la corriente, y por más que nos esforzamos, parece que el agua nos empuja hacia atrás. Esa sensación de no ser suficiente, de no tener lo suficiente, es algo que a mí también me ha pasado, y sé que a muchos de ustedes también. Nos miramos al espejo y vemos las marcas del cansancio, las preocupaciones que se reflejan en nuestra mirada. Nos comparamos con otros, con sus aparentes éxitos, y nos preguntamos, ¿por qué a ellos todo les sale bien y a mí no? Es fácil caer en la desesperanza, en la resignación. Pero antes de que te hundas en eso, quiero decirte algo, no estás solo en esto, y hay una luz al final del túnel. Venga, no te agobies más. El versículo del día de hoy, tomado de 2 Corintios 9 minutos y 8 segundos, nos dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Escucha cómo lo dice esta otra traducción. En la Biblia el mensaje dice, Dios tiene el poder de desbordar su favor sobre ustedes, para que ustedes siempre tengan lo suficiente en todo, y aún les sobre para hacer el bien. Ahora, para entender la profundidad de estas palabras, volvamos un poco en el tiempo. Imagina a aquellos primeros cristianos en Corinto. Eran personas que, en su mayoría, no tenían grandes riquezas. Vivían en una sociedad donde la pobreza era una realidad palpable para muchos. Habían pasado por dificultades, persecuciones, y la necesidad económica era una sombra constante. Pablo, el autor de esta carta, les estaba escribiendo porque sabía de sus luchas, pero también conocía la generosidad que ardía en sus corazones. Él vio en ellos un deseo genuino de ayudar a otros creyentes que pasaban por momentos aún más duros. Pero él también sabía que para que ellos pudieran ser instrumentos de bendición para otros, necesitaban experimentar la gracia de Dios en sus propias vidas, necesitaban sentir esa abundancia que les permitiera dar sin temor a quedarse sin nada. Y Pablo, conociendo el corazón de Dios, les recordó esta verdad poderosa, que Dios no solo es capaz de proveer, sino de hacer que esa provisión sea tan grande, tan abundante, que sobre para todo, y especialmente, para hacer el bien. Si esto pasó con las limitaciones humanas y las circunstancias de la época, cuánto más lo hará Dios que es justo y todopoderoso, que conoce cada necesidad antes de que la pidamos y cuyo amor es inagotable. Vamos a desglosar algunas palabras clave de este poderoso versículo. La primera palabra es poderoso. En el griego original, esta palabra es dunatos, de donde viene nuestra palabra, dinamita. Implica una capacidad intrínseca, una fuerza inherente. Dios no es poderoso porque se esfuerza, es poderoso por su propia naturaleza. Él tiene el poder de hacer que las cosas sucedan, no depende de circunstancias externas. Esto nos dice que la provisión no es cuestión de suerte o de que las cosas se alineen. Es una cuestión de la naturaleza de Dios, su capacidad inherente para suplir. ¿Significa esto que debemos sentarnos y esperar pasivamente? Claro que no, pero nos quita la presión de tener que hacer que suceda por nuestra propia fuerza. La profecía para ti hoy es esta, ese contacto que esperabas, esa llamada que parecía que nunca iba a llegar, va a suceder, porque Dios es poderoso para mover las piezas. La segunda palabra clave es abundar. Esto no es solo tener lo suficiente. Es tener de más. Es tener tanto que puedes compartir. En el hebreo, cuando se habla de abundancia, a menudo se usa la imagen de un río que se desborda. No es un hilo de agua, es una inundación de provisión. Esto significa que Dios no quiere que vivas al límite, al día. Él quiere que vivas con un margen, con un exceso que te permita servir, ayudar, ser una bendición para otros. Piensa en esos correos electrónicos que te llegan con ofertas de envío gratis a partir de cierto monto. Dios te da un envío gratis para la vida, un extra que te permite ser generoso.
La profecía específica aquí es, esa oportunidad que creías perdida, esa puerta que parecía cerrada para siempre, se abrirá de una manera que te sorprenderá, porque Dios te dará más de lo que necesitas. La tercera palabra es, gracia. Gracia es favor inmerecido. ¿Es Dios dándonos lo que no merecemos? No es que seamos particularmente buenos, o que hayamos hecho algo extraordinario. Es su bondad actuando a nuestro favor. Él decide suplir nuestras necesidades, no porque seamos perfectos, sino porque nos ama. Esto es un recordatorio de que nuestra relación con Dios y su provisión no está basada en méritos, sino en su amor. Si un mensaje de texto te ha dejado en visto, o una respuesta en redes sociales no llega, no pienses que es una señal de que no mereces algo. La gracia de Dios no depende de que respondas rápido o de que es un me gusta. Él es poderoso para proveer gracia a pesar de nuestras imperfecciones. La profecía para ti hoy es, ese examen médico que te tiene en vilo, esa consulta que te causa tanta ansiedad, traerá una noticia diferente, una noticia que reflejará la gracia de Dios sobre tu vida. Ahora, quiero ser honesto contigo. A veces, el desafío no está en si Dios cumplirá su promesa, sino en si nosotros perseveraremos mientras esperamos. Vivimos en un mundo que nos impulsa a la gratificación instantánea. Queremos ver resultados ahora mismo. Y cuando la espera se prolonga, es fácil desanimarse, cuestionar, e incluso renunciar. Pero la promesa de abundancia no es un cheque en blanco para una vida sin esfuerzo, sino un empoderamiento para una vida con propósito, una vida de generosidad. La frase más importante de este episodio es esta: la fe no es la ausencia de duda, sino la decisión de creer y actuar a pesar de ella. Te presento 3 verdades poderosas hoy. La primera verdad es que la provisión de Dios es para la abundancia, no solo para la supervivencia. Él no quiere que apenas cubras tus gastos, sino que tengas de sobra para hacer luz en el mundo. Esto significa que cuando te enfocas en las carencias, te pierdes de la abundancia que Dios ya ha dispuesto para ti. Es como tener un restaurante increíblemente surtido, pero solo pedir la ensalada porque no te atreves a soñar con el plato fuerte. La segunda verdad es que la generosidad es la llave para desbloquear la abundancia. Cuando das de lo que tienes, por poco que sea, activas un principio divino de multiplicación. Es como compartir un archivo en la nube: cuanto más lo compartes, más personas se benefician, y la información se expande. No se trata de dar para recibir, sino de dar porque el corazón de Dios es generoso y Él nos capacita para hacerlo. La tercera verdad es que Dios es fiel para suplir nuestras necesidades y nuestras buenas obras. Su poder para hacer que abunde en nosotros no es solo para nuestro beneficio personal, sino para que tengamos con qué edificar su reino y bendecir a otros. Piensa en ello como un plan de datos ilimitado para tu vida espiritual. Tienes la capacidad de enviar y recibir en abundancia, para comunicarte, para compartir, para conectar. Yo recuerdo a alguien que conocí hace tiempo, una mujer llamada Ana. Ana siempre había vivido con muy poco. Trabajaba incansablemente, pero las deudas y las necesidades parecían no tener fin. Sentía una profunda amargura y resentimiento hacia Dios, pensando que la había olvidado. Un día, en una reunión de la iglesia, se habló de la importancia de sembrar semillas de fe a través de la generosidad, incluso cuando se tiene poco. Con mucha reticencia, Ana decidió dar el último billete que tenía en su cartera a una familia que estaba pasando por una crisis aún mayor. No tenía ni para el transporte público para volver a casa. Esa noche, se acostó preocupada, pero algo en su interior había cambiado. Al día siguiente, recibió una llamada inesperada. Una persona que apenas conocía, pero que había escuchado de su situación, le ofreció un trabajo a tiempo parcial con un sueldo considerablemente mejor. Pero lo más asombroso no fue el dinero, sino el cambio en ella. Ana dejó de sentir esa amargura. Empezó a ver la mano de Dios no solo en la provisión, sino en la capacidad de dar, y esa fue la verdadera transformación. Ahora, respóndete en silencio. ¿Cuánto tiempo has pasado centrado en lo que te falta, en lugar de agradecer lo que tienes? ¿Estás dispuesto a dar el primer paso de fe, a sembrar esa semilla, aunque te parezca que no tienes nada que ofrecer? ¿Qué hora buena te está llamando Dios a hacer, y qué te está deteniendo? Repite esto en tu corazón: yo creo que Dios es poderoso para hacerme abundar en gracia, para que siempre tenga todo lo suficiente y me sobre para toda buena obra. Mi fe se pone en acción, y abro mi corazón para recibir y para dar. Padre Celestial, te agradecemos por tu poder y tu gracia inmerecida. Gracias porque eres fiel para suplir no solo nuestras necesidades básicas,
sino para que abundemos en todo, de manera que podamos ser instrumentos de tu amor y generosidad en el mundo. Ayúdanos a confiar en tu provisión y a ser dadores alegres. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por acompañarme en la aventura del propósito. Los pasajes de lectura para hoy son Salmos 1, 1, 6, Proverbios 3, 1, 10 y Juan 15, 1, 17. Te invito a seguirnos en Instagram para más reflexiones diarias. Ahora sí, abre tu Biblia, abre tu corazón. Vamos a leer juntos. En 3, 2, 1. Salmos. Capítulo 1. Versículos del 1 al 6. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Sino que en la ley de Jehová está su voluntad, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y cuya hoja no cae, y todo lo que hace, prosperará. No es así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Proverbios. Capítulo 3. Versículos del 1 al 10. No te mueras, hijo mío, de mi ley te olvides, porque ella te traerá días de largura y años de vida y paz. No te desamparen la misericordia y la verdad, atalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fía en Jehová con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócele en todos tus caminos, y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová, y apártate del mal. Porque será medicina a tu cuerpo, y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes, y con las primicias de todos tus frutos. De manera que tus graneros se llenarán rebosando, y tus selleres rebosarán de vino nuevo. Proverbios. Capítulo 3. Versículos del 9 al 10. Estos versículos conectan directamente con la idea de abundancia y generosidad de nuestro versículo del día. Honra a Jehová con tus bienes, y con las primicias de todos tus frutos. De manera que tus graneros se llenarán rebosando, y tus selleres rebosarán de vino nuevo. Juan. Capítulo 15. Versículos del 1 al 17. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo mape que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo mape que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios, por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como un mape no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los mape. El que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Si alguno no permanece en mí, será echado fuera como un vape, y se secará, y lo recogen, y los echan en el fuego, y arden. Si permaneceréis en mí, y mis palabras permanecieren en vosotros, pediréis todo lo que quisierais, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y así seréis mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea completo. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero a vosotros os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo dé. Estas cosas os mando, que os améis unos a otros. Que la palabra de Dios habite en ti ricamente. Hasta mañana.